con dos fechas nuevas, donde dice Cristo viene en el 1873 o en el 1874, por si acaso, ¿verdad? Despacio. Vamos a ver, Margen de error. y eso es fácil de postularse porque fíjense que es la diferencia de 30 años, porque dentro de la escatología siempre se ha jugado la cuestión de fecha y se pone como punto de referencia o los 3 años del ministerio de Jesús o los 30 años de su edad al ser llamado al ministerio. Siempre se pone como referencia a ese range cronológico de Jesús. Por 5 años, Russell fue parte de este movimiento, de los segundos adventistas. Fíjense, primero presbiteriano, después congregacionalista, ahora adventista, y desde luego perteneció a ellos desde 1870 hasta el 1875, donde se destacó como maestro de un reducido grupo de estudiantes de la Biblia, y su responsabilidad a esa temprana edad, note bien que tenía 18 años, ya era un maestro de Biblia dentro del grupo de los segundos adventistas. En el 1876, Russell conoció a un individuo que aparece por su sigla N.H. Warburg, quien tenía un grupo en Rochester, New York, el cual había abandonado a los adventistas, pero creía que Cristo regresó en el 1874, aunque no visiblemente, porque se volvió de nuevo con la poca vergüenza. Cuando vino el 1873 al 1874 y Cristo no apareció, entonces el movimiento de los segundos adventistas llana y sencillamente al Cristo no aparecer en el 1874, se quedaron sin argumento y dijeron no, Él vino, pero vino de una manera que nadie lo vio. Nadie lo vio, vino de manera invisible. Todo ojo le verá. Entonces, desde luego, este señor Warburg creía en esa tesis y Russell pues creyó que realmente Cristo había venido. Por lo tanto, se juntaron ambos y comenzaron a producir una revista que se titulaba El Heraldo de la Mañana. Y en esta revista ellos empezaron a abundar sobre el tema del retorno de Jesucristo de manera invisible. Es decir, vino, ya está, se cumplió su segunda venida, y ahora lo que estamos viviendo de aquí en adelante es el milenio. Desde el 1874 en adelante, los cristianos, según Russell y Warburg, pues lo que estamos experimentando es el periodo del milenio. Claro, eso es mucho más fácil porque cuando se finalice el milenio y se descubra que no, ya estos bandidos tienen más de 900 años muertos. ¿Quién va a manejar el asunto y quién le va a reclamar? ¿El objetivo hoy dicen eso? O sea, ¿es parte de su teología? Sí, es parte de su teología. Sí. Claro, tiene unas modificaciones que las vamos a ver en el proceso, pero sí es parte de ese lenguaje. Ahora, en el 1877, juntos publicaron un libro que se conoció como el libro de los 3 mundos o el plan de la redención, postulando que en efecto el milenio sí había comenzado en el 1874. Ahora, en el 1879, 5 años después de estos dos haber escrito ese libro y de estar en su luna de miel, se separaron. Y la razón por la que se separaron es porque no pudieron converger en cuanto a la expiación de Cristo. Tenían serias diferencias en cuanto a cristología se refiere, y desde luego cada uno entonces se fue
por su lado. Había un dato interesante en la personalidad de Russell, y era que era una persona muy tesonera, una persona muy dedicada, muy arrojada, muy determinada y obviamente entregado a lo que creía apasionadamente. Y desde luego, una vez se separa, empieza él a desarrollar su propia revista. Esta revista se llamaba, tiene un nombre grandísimo en inglés, se llamaba La Torre de los Atalayas de Sion y los Heraldos de la Presencia de Cristo, porque ya como Cristo había venido, pues ellos eran los heraldos, los proclamadores de la presencia de Cristo, de que ya Cristo estaba entre nosotros. Ya para el 1880, es decir, a la edad de 28 años, ya para el 1880, Russell tenía 30 congregaciones en 7 estados distintos. Ya era todo un apóstol, ¿no? Desarrollando un ministerio muy fructífero. En el proceso de su ministerio, 1897, en el proceso de su ministerio, 1897 menos 18, estamos hablando 1879. En el 1879 se casa con María F. Altry, que fue su esposa por 18 años, hasta que en el 1897 se divorcia de ella. Este dato lo doy porque entre las cosas que se dice de Russell es que él empezó a insinuar que su esposa estaba loca, y desde luego logró su divorcio con ese tipo de planteamiento, con ese tipo de argumentos, diciendo que en ella había insanidad mental, cosa que ella negó hasta su muerte. Pero desde luego él se mantuvo en esa postura y fue una de las cosas que más se le censuró a él en el proceso de su ministerio. En el 1881, Russell formó lo que se conoció como la Sociedad Atalaya de los Tratados de Sion, que así es como se conoce en inglés, ¿verdad? Society Watchtower. Pero él le añadía el concepto de Sion. Estaba de boga el vínculo judeo-cristiano en el siglo XIX prácticamente en todos los movimientos. ¿Se acuerdan? Los mormones decían que ellos eran las 10 tribus perdidas, los adventistas coquetearon con todo eso y así sucesivamente. Había mucho interés en vincularse, ¿no?, con el proceso judeo-cristiano. Y desde luego, una vez él forma la sociedad, el ministerio nombró a su esposa la secretaria tesorera del ministerio. Y una de las cosas que se alegan y se dicen era el hecho de que para él tener el control total de su ministerio, entonces hacía dichas acusaciones contra su esposa de insanidad mental, porque de esa manera entonces podía controlar. Pero son cosas que realmente se especula, aunque quienes las plantean dentro de un marco histórico muy serio. De hecho, él llegó a demandar a gente que postuló esto, sin embargo perdió las demandas, y más adelante vamos a hablar de dos de las demandas que él hizo y las perdió ambas porque no pudo probar su defensa en el tribunal. Una de las cosas que sí podemos decir es que en el inicio de su ministerio, la tienda de ropa que él heredó de su padre y que mantuvo en su ministerio hasta que se mudó a los Estados Unidos, a Nueva York, al estado de Nueva York, se convirtió más bien en la base económica de su ministerio. Era con el negocio de